medio de la inductancia propia de la bobina 1 por I sub 1 al cuadrado, más 1 medio la inductancia propia de la bobina 2 por I sub 2 al cuadrado, más la inductancia mutua, I sub 1 e I sub 2. Entonces tenemos la expresión 1. Para I sub 2, 0, tenemos que la energía o la coenergía es igual a 1 medio L11 I sub 1 al cuadrado. Entonces la fuerza eléctrica, la fuerza mecánica de origen eléctrico va a ser la derivada justamente de esa ecuación. Y L11 es 3 más 2 sobre 3x por 10 a la menos 3. Derivando, tenemos menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no es cierto? Y hallamos que la fuerza es 83.33 newton. Si la corriente I sub 1 es 5 amperios y la corriente I sub 2 es 0 y x es 0.01 para la parte B, aparte nos dicen que la bobina móvil se mueve en línea recta a una velocidad constante de 20 metros por segundo, quiere decir que la velocidad es qué cosa derivada de x respecto al tiempo igual a 20, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, entonces sabemos que la G minucida es derivada de lambda respecto al tiempo y el flujo cuaternario en función de la inductancia se obtiene de esta manera, ¿no es cierto? Lambda 1, N sub 1, 1, I sub 1 más L1, 2 por I sub 2 y lambda 2, N sub 2, 1 por I sub 1 más L2 por I sub 2. Entonces ¿no? La F inducida debido al flujo cuaternario 2 se obtiene de esta manera. ¿No es cierto? Es 2, 333.33. Entonces, para la parte C, ¿no es cierto? Cuando la corriente es alterna, hay que reemplazar I sub 1 por 7.07 seno cuadrado de 3773, que nos da una fuerza eléctrica instantánea de 166.616 seno cuadrado de 3773. Entonces, haciendo la integral, acá también el periodo 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? Entonces sale esa expresión 1 medio, y sale justamente 83.308 newton. Tenemos la siguiente ejercicio. Profesor, disculpa, ahí el periodo no puso pi, usted no lo había puesto pi. El periodo es pi y también es 2pi, jóvenes. No se olviden, ayer, o la clase de ayer hice el gráfico de esa onda. Y les dije el periodo era pi o también podría ser 2pi, porque se repite periódicamente. Bien. ¿Qué dice el problema 4? Dice lo siguiente, dos bobinas, fíjense, dos bobinas, uno montado sobre un estator y otro sobre un rotor, tienen inductancias propias y mutuas de inductancia propia del estator, 0.20 milihenrios, inductancia propia del rotor, 0.1 milihenrio, y la inductancia mutua, 0.05 coseno de teta henrios, o sea, m coseno de teta. Ese 0.05 lo hemos representado con la variable m, donde teta es el ángulo entre los ejes de las bobinas, donde teta es el ángulo entre los ejes de las bobinas. Las bobinas son conectadas en serie, llevan una corriente de I igual a I mayúscula raíz de 2 seno de W. Y ahí se muestra tanto el estator como el rotor. Entonces, fíjense, el eje del estator es este eje vertical 1, S significa eje del estator. El eje del rotor es un eje 1R, y el ángulo que forman esos ejes es el ángulo teta. Es el ángulo teta, el ángulo que forman los ejes magnéticos del estator y del rotor. El embobinado del estator está distribuido a lo largo del estator, a lo largo de la circunferencia, ¿no es cierto? Solo que acá está representado por esta bobinita, con una forma de representar. Y el rotor también tiene su embobinado, y las dos bobinas se conectan en serie. Las dos bobinas se conectan en serie y se llevan la misma corriente. Quiere decir que la corriente estatórica va a ser igual a la corriente rotórica, y eso va a ser igual a I mayúscula raíz de 2 seno de W.
Repito, dos bobinas, una montada sobre un estator y el otro sobre un rotor, tienen inductancias propias y mutuas de L11, 0.20 milihenrios, L22, 0.1 milihenrios, L12, 0.05 coseno teta, o sea, M coseno teta, donde teta es el ángulo entre los ejes de las bobinas. Las bobinas son conectadas en serie y llevan una corriente de I igual a I mayúscula raíz de 2 seno de WT. ¿Qué piden? Derivar una expresión para el torque instantáneo T como función de la posición angular θ. Dar una expresión para el torque promedio como función de θ. Se computa el valor numérico del torque promedio para I igual a 10 amperios y θ 90 grados. Y D, dibuje tres curvas torque promedio versus θ para corrientes I de 5, 7.07 y 10 amperios respectivamente. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio, jóvenes? ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Igual, lo primero que hay que hacer, así decimos, lo primero que hay que hacer es, ¿qué cosa? Hallar la energía. La energía magnética almacenada. La energía magnética o la coenergía almacenada. Entonces, ¿qué decimos? Esa energía magnética almacenada de W sub F, ¿no es cierto? Va a ser igual, un módulo a la coenergía, y esta energía que va a ser igual a un medio, ¿no es cierto? L11 del estator por la corriente al cuadrado del estator más un medio la inductancia propia del rotor L22 por la corriente I2 al cuadrado del rotor más la inductancia mutua L12, ¿no es cierto? Por la derivada de la corriente, por la corriente I sub 1 por la corriente I sub 2. No es derivada, sino corriente I sub 1 por corriente I sub 2. Muy bien, esa es la expresión de la energía. Entonces nos piden que hallemos una expresión para el torque instantáneo. Ese torque instantáneo, ese torque electromagnético, ¿a qué va a ser igual? El torque electromagnético va a ser igual a menos la derivada parcial de la energía de campo, respecto de θ. Siempre es respecto del ángulo θ, el ángulo que forman los ejes. Entonces, si yo reemplazo L11 aquí, 0.20 milihenrios, va a ser una constante. I sub 1, ¿cuánto es? I sub 1 es I raíz de 2 seno de W, no está en función de θ. Quiere decir que esta derivada, ¿cuánto va a ser de este término? ¿Quién me dice? ¿Cuánto va a ser la derivada de ese primer término? Si no está en función de θ, 0. ya que L sub 1 es 0.20 milihenrios. ¿Cuánto? 0. 0, claro. Esa derivada va a ser 0, ¿no es cierto? La otra derivada del término central, L sub 2, ¿cuánto será? 0. 0. 0 también porque la corriente I sub 1 es igual a la corriente I sub 2 y eso va a ser igual a I raíz de 2 seno de WT. Entonces lo único que me va a quedar aquí, ¿por qué? Porque estas derivadas de este término se anula y de este término se anula. ¿No es cierto? Entonces me va a quedar únicamente menos, así decimos, menos la derivada parcial respecto de θ de la energía de campo. Por la energía de campo es L12 por la corriente I sub 1 por la corriente I sub 1 por la corriente I sub 2. Ahí está. Por la corriente I sub 1 por la corriente I sub 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual
¿no es cierto?, a menos la derivada parcial respecto de teta. ¿De qué término? Del término L12. ¿Pero cuánto es L12? L12 es M, tangente, o sea, coseno de teta, coseno de teta, ¿no es cierto? Corriente I sub 1, corriente I sub 2, como las bobinas están en serie, la corriente I sub 1 va a ser I raíz de 2, ¿no es cierto? El producto de I sub 1 por la corriente I sub 2, ¿a qué va a ser igual? El producto de esas corrientes va a ser 2 I cuadrado, seno cuadrado de WT. Seno cuadrado de WT. Ahí está. Entonces, eso lo reemplazo acá. Aquí lo reemplazo, porque es el producto de I sub 1 y sub 2. I sub 1 y sub 2 aquí va a ser igual a 2, ¿no es cierto? I cuadrado, seno cuadrado de WT. Seno cuadrado de WT. Ahí está. Entonces, ¿cuánto será esa derivada? ¿Cuánto será la derivada de coseno teta? Menos seno teta, con ese menos se hace positivo. Entonces, el torque electromagnético instantáneo va a ser igual a 2 m I cuadrado seno de teta por el seno cuadrado de WT. Seno cuadrado de WT. Ese es el torque instantáneo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está claro hasta acá? Profesor, Sí. I1 por I2 es igual a 2I al cuadrado. 2i cuadrado, seno cuadrado de WT. Sí, no está en función de teta. ¿Por qué? Porque I sub 1 es igual a I sub 2. Aquí lo dice, donde teta es el ángulo entre los ejes de las bobinas y las bobinas son conectadas en serie y llevan una corriente de I igual a I raíz de 2 seno de WT. La corriente I1 va a ser igual a la corriente I sub 2 porque las bobinas están en serie y llevan la misma corriente. ¿Correcto? Ah, ya, profesor, ya entendía. Claro. Ingeniero, Sí. una pregunta. Usted dijo que las bobinas en series en el estator va a estar envuelto en todo el núcleo, ¿no? En todo el núcleo, exactamente. Y en el rotor también va a estar envuelto en todo ese lado también del rotor, ¿no? Así es, sí. Y ese ángulo que usted dice del teta, o sea, Es el ángulo que hacen no me los ubico ejes. muy bien No, te vamos a dar los ejes. Siempre que Perdón. vengan los problemas, te vamos a dar los ejes. Ese eje, ¿qué viene a ser? Es El algo, eje magnético según la disposición de las bobinas. Es el eje magnético según la disposición de las bobinas. Justamente el siguiente capítulo de este curso es arrollamientos, fuerza magnetomotriz y campo magnético. Ahí vamos a explicar cómo se establecen los ejes magnéticos. ya, gracias. Entonces, el torque electromagnético promedio, ¿cómo lo calculan? El torque, así decimos, el torque electromagnético average, el torque electromagnético average va a ser igual a 1 sobre el periodo. ¿Qué periodo tendrá esta función? ¿Qué periodo aquí me dice? ¿Qué periodo tendrá esa función? Pi. Pi, y también puede ser 2pi, ¿no es cierto? Va a ser esta expresión
coseno i cuadrado, seno de teta, seno de teta, seno cuadrado, seno cuadrado alrededor de t, diferencial de ¿cuánto saldrá ese torque promedio? ¿Cuánto será ese torque electromagnético promedio, jóvenes? La mitad, ¿no es cierto? M y cuadrado seno de teta. Seno de teta. ¿No es cierto? Bien, vamos a ver el solucionado entonces. Ahí está. Fíjense, de la expresión del torque, el torque electromagnético se obtiene de esta manera. Un medio y su 1 al cuadrado, la derivada de la inductancia propia del estator respecto de teta, más un medio y su 2 al cuadrado, la derivada de la inductancia propia del rotor respecto de teta, más y su 1 y su 2, la derivada de la inductancia mutua respecto de teta. Como las bobinas están en serie, llevan la misma corriente, por ejemplo, la derivada de los primeros y segundos términos es 0, queda solamente la derivada del término de la inductancia mutua. Reemplazando, nos sale esta expresión. ¿No es cierto? Reemplazando m. Y escribiendo en la forma conveniente, tenemos esa expresión. Y el torque promedio sale I cuadrado m seno teta. Entonces nos piden graficar, fíjense, nos piden graficar para I igual a 10 amperios y teta 90 grados. Entonces la gráfica para ese valor está ahí explicada, ¿no es cierto? Para cada caso. Para cada caso, ¿no es cierto? Y si reemplazamos, el torque por medio va a ser 5 Nm. Ahí está la forma, las gráficas para cada valor que nos están pidiendo. Profesor, en la gráfica va variando el valor de I nada más, ¿no? Sí, va variando ahí el valor de la corriente. Profesor, ese M que estaba... 0.05. ¿tiene algún significado ese M, profesor? ¿Tiene algún nombre? No, es una constante. Es una constante. En este caso vale 0.05. Profesor, una pregunta más. Como están en serie, las bobinas, quiere decir que no se enrolla el motor, profesor. El rotor no se enrolla con su propio cable de repente. No se enrolla. No te olvides que una máquina puede tener su conmutador, su colector. El torque promedio para I 5 amperios, 2.5 seno teta para 10 amperios, 5 seno teta. Hoy es el rotor. El rotor se mueve y rota libremente entre los polos del estator. Consideremos un caso general en el cual ambos, estator y rotor, tienen en sus arrollamientos circulando corriente, tal como se observa en la figura 5.4.1. La corriente puede ser suministrada al circuito del rotor por entre escobillas fijas y a través de anillos de deslizamiento montados en el rotor. La energía almacenada de campo, W sub F del sistema, puede ser evaluada por el establecimiento de las corrientes estatórica y rotórica en los arrollamientos, manteniendo el sistema estático, como es sin salida mecánica. Consecuentemente tenemos la ecuación 549 y la ecuación 550. Fíjense, la ecuación 549 dice que el diferencial de energía de campo almacenada es la FEM en la bobina del estator por la corriente estatórica diferencial de tiempo más la FEM en el rotor por la corriente rotórica diferencial de tiempo. Entonces, fíjense,
voy a poner en función del flujo concatenado. El diferencial de energía de campo va a ser I sub S, diferencial de lambda sub S, más I sub R, diferencial de lambda sub R. ¿No es cierto? De la ecuación 549 llegamos a la ecuación 550, donde I sub S es la corriente estatórica, e I sub R es la corriente rotórica, diferencial de lambda sub S es el diferencial de flujo concatenado en el ordenamiento estatórico, y diferencial de lambda sub R es el diferencial de flujo concatenado en el ordenamiento rotórico. Tenemos entonces las expresiones. Para un sistema magnético lineal, los flujos concatenados lambda sub S del ordenamiento rotórico, del ordenamiento estatórico y el ordenamiento rotórico pueden ser expresadas como la ecuación 550, ¿no? En términos de la inductancia, cuyos valores dependen de la posición θ del rotor. Lambda sub S, que va a ser igual a inductancia propia del estator por la corriente sub S más la inductancia mutua por la corriente rotórica, según la ecuación 551, y lambda rotórica viene a ser la inductancia mutua L sub RS del rotor en estator por I sub S más la inductancia propia del rotor por I sub R. L sub SS es la inductancia propia del rodamiento estatórico y L sub RR es la inductancia propia del rodamiento rotor. LSR y LRS son las inductancias mutuas entre los rodamientos rotórico y estatórico. Entonces formamos una matriz para un sistema magnético lineal. Ya sabemos que la inductancia mutua SR es igual a la inductancia mutua RS, tanto en el estator como en el rotor. Las ecuaciones 551 y 552 pueden ser escritas en forma matricial, según la ecuación 553. De las ecuaciones 550, 551 y 552, tenemos que la energía de campo, el diferencial de energía de campo, tiene la expresión 554, y de la expresión 554 llegamos a la expresión 555. Entonces, si el diferencial de energía tiene la expresión de la ecuación 555, toda la energía de campo es la integral, ¿no es cierto?, de esa expresión. Entonces, según la ecuación 556, esa energía de campo L sub S es la integral de 0 a la corriente estatórica de I sub S diferencial de I sub S más L sub R integral de 0 I sub R de I sub R diferencial de I sub R más la inductancia mutua de 0 a I sub S I sub R diferencial de I sub S por I sub R. Entonces, la energía de campo va a ser igual a 1 medio LSS por I cuadrado sub S más 1 medio L sub RR por I cuadrado sub R más LSR por I sub S, porque estamos demostrando lo que hemos explicado en la primera parte. La demostración se está dando de esta manera. Según la ecuación 557, que planteé tanto para la energía de campo como para la coenergía. Entonces aquí tenemos esa configuración básica, ¿no es cierto?, de un sistema electromagnético rotativo, ¿no? Entonces, siguiendo el procedimiento usado para determinar la expresión de la fuerza desarrollada en un actuador translacional, podría mostrarse que el torque desarrollado en un sistema electromagnético es el torque electromagnético derivada parcial de la coenergía, que es función de la corriente y de θ, respecto a θ, cuando a la corriente es constante, según la ecuación 558. Tengo la expresión del torque electromagnético en función de la derivada parcial de la coenergía. ¿No? La ecuación 558 lo mostramos ahí. En un sistema magnético lineal, la coenergía y la energía son los mismos. Esto es energía de campo igual a coenergía. Por esta razón, la ecuación 557 y 558 da lugar a la ecuación 559, ¿no? Donde el torque es un medio de la corriente estatórica al cuadrado, la derivada de la inductancia propia del estator respecto de θ más un medio de la corriente rotórica al cuadrado, por la derivada de la inductancia propia del rotor respecto de θ más I sub S, I sub R, derivada de la inductancia mutua estatórico-rotórico respecto de θ. Los dos primeros términos del lado de la mano derecha de la ecuación representan los torques producidos en la máquina porque muestra la variación
de la inductancia propia con la posición del rotor. Esta componente de torque es llamada torque de reluctancia. El tercer término representa el torque producido por la variación de la inductancia mutua entre los elementos del estator y rotor. Vamos a ver qué hora es, jóvenes. Faltan 3 minutos, nos va a quedar corto el tiempo. Entonces, el jueves terminaríamos con explicar el problema que viene a continuación, ¿no es cierto? Y les pediría unos 15 minutos de explicación